¿Tu hijo ya no te busca como antes? ¿Sientes que cada conversación termina en discusión? ¿Escuchas tu voz gritando y reconoces los mismos gritos que te lastimaron cuando eras niño? ¿Te preguntas en qué momento perdiste esa conexión especial que tenían? Si eres padre o madre y cargas con el peso de una infancia marcada por carencias emocionales, por la frialdad, la violencia o la ausencia de afecto, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre no solo tu relación con tus hijos, sino también la forma en que te relacionas contigo mismo. Porque hay algo que un sabio chino entendió hace más de 2500 años sobre por qué los hijos se alejan de sus padres. Y tiene que ver con una verdad que duele profundamente, pero que también puede sanarte. Permíteme contarte sobre Carmen, una mujer de 43 años que me escribió hace pocas semanas. Sus palabras aún resuenan en mi mente. Mi padre era un hombre frío, distante, que nunca me abrazó. Mi madre gritaba cuando estaba frustrada y luego se encerraba en su cuarto por horas. Crecí sintiéndome invisible, como si mis emociones no importaran. Juré 1000 veces que con mis hijos sería diferente. Pero ahora mi hijo de 19 años apenas me habla. Y mi hija de 16 se encierra en su cuarto exactamente como hacía mi madre. Cada vez que trato de acercarme, parezco alejarlos más. No entiendo qué estoy haciendo mal, pero sé que estoy perdiendo a mis hijos de la misma manera que perdí la conexión con mis padres. La historia de Carmen se repite en millones de hogares alrededor del mundo. Adultos que crecieron en ambientes emocionalmente áridos, que nunca recibieron las herramientas para conectar genuinamente, para amar sin lastimar, para ser padres sin repetir los errores que los marcaron. Y lo más doloroso de todo es que, en su desesperación por hacer las cosas diferentes, muchas veces terminan creando exactamente el mismo resultado que tanto temían: hijos que se alejan. Esta es la cruel paradoja de la paternidad cuando vienes de una infancia difícil. Quieres dar amor, pero no sabes cómo darlo porque nunca aprendiste a recibirlo. Quieres crear conexión, pero tus propias heridas interfieren con cada intento. Quieres romper el ciclo, pero descubres que repetir patrones es mucho más fácil que crear nuevos, especialmente cuando el dolor de tu propia infancia aún vive dentro de ti. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, a pesar de nuestras mejores intenciones, de nuestro amor genuino, de nuestros esfuerzos conscientes por ser diferentes, terminamos reproduciendo dinámicas familiares que juramos romper? En la antigua China, hace más de 2 milenios, un maestro llamado Confucio observó exactamente el mismo fenómeno. Vio familias enteras fracturarse por la misma razón, generación tras generación. Vio padres que no entendían por qué sus hijos los rechazaban. Hijos que huían de hogares donde se suponía que debían encontrar amor y seguridad. Y entonces pronunció estas palabras que cambiarían para siempre mi comprensión de las relaciones familiares. El padre que no enseña a su hijo sus deberes es tan culpable como el hijo que los ignora. Pero espera, antes de que sientas que Confucio te está señalando con el dedo acusador, antes de que esa voz crítica en tu cabeza comience a susurrarte que eres un mal padre, déjame explicarte lo que realmente significa esta enseñanza milenaria. Porque no se trata de culpa, se trata de algo mucho más profundo y liberador. Se trata de responsabilidad consciente y de la oportunidad de transformación más grande que tendrás en tu vida. Cuando Confucio habla de enseñar deberes, no se refiere a imponer reglas rígidas o dar sermones moralizantes. Se refiere a algo revolucionario: enseñar con el ejemplo viviente de lo que significa ser un ser humano íntegro,
emocionalmente disponible y auténtico. Y aquí está la verdad que cambia todo. La verdad que nadie te dijo cuando decidiste tener hijos. No puedes enseñar lo que no tienes. Si creciste sin recibir amor incondicional, ¿cómo vas a enseñar amor incondicional? Si nunca viste un manejo sano de las emociones en tu hogar, ¿cómo vas a enseñar inteligencia emocional? Si en tu infancia las palabras fueron armas que lastimaban en lugar de puentes que conectaban, ¿cómo vas a usar las palabras para sanar las heridas en lugar de crearlas? Si nunca experimentaste la seguridad emocional, ¿cómo vas a crear un espacio seguro para tus hijos? Esta es la trampa generacional en la que muchos padres quedan atrapados sin siquiera darse cuenta. Quieren dar lo que nunca recibieron, pero no saben cómo darlo porque nunca aprendieron a recibirlo. Es como tratar de enseñar un idioma que nunca aprendiste, o intentar tocar una melodía en un instrumento que nunca tocaste. Confucio entendía esta dinámica profundamente. Por eso desarrolló el concepto de Sheng Ming, que se traduce como la rectificación del nombre. Como dicen las analectas, si los nombres no son correctos, el lenguaje carece de objeto. Si el lenguaje carece de objeto, los asuntos no pueden llevarse a efecto. Si los asuntos no pueden llevarse a efecto, los ritos y la música no pueden florecer. Si los ritos y la música no pueden florecer, las penas y los castigos no dan en el blanco. Si las penas y los castigos no dan en el blanco, el pueblo no sabe dónde poner las manos y los pies. Aplicado a tu vida como padre, esto significa algo que puede sonar duro, pero que es profundamente liberador. Antes de intentar arreglar la relación con tus hijos, necesitas llamar las cosas por su nombre real. No eres automáticamente un buen padre, solo porque no pegas como pegaba tu padre. No eres comprensivo, solo porque no gritas como gritaba tu madre. No eres amoroso, solo porque dices te amo de vez en cuando. Ser padre requiere habilidades específicas, emocionales y relacionales muy concretas. Requiere la capacidad de regular tus propias emociones, de crear seguridad emocional, de comunicarte de manera que tus hijos se sientan vistos y escuchados, de poner límites desde el amor y no desde el miedo o la ira, de reparar los daños cuando cometes errores. Y si nunca aprendiste estas habilidades, si nadie te las enseñó cuando eras niño, entonces necesitas aprenderlas ahora como adulto. La rectificación del nombre te obliga a ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Realmente sabes cómo expresar amor de maneras que tu hijo pueda recibirlo? ¿Tienes las herramientas para crear seguridad emocional en tu hogar? ¿Puedes manejar tus propias heridas sin trasladárselas inconscientemente a tus hijos? ¿Sabes cómo validar las emociones de tus hijos incluso cuando no entiendes sus comportamientos? Es aquí donde entra otra enseñanza fundamental de Confucio, el concepto de Shen Jiao, el poder del ejemplo. Mencio, el gran discípulo de Confucio, lo explica de esta manera en su libro. El camino del aprendizaje no es otro que el de encontrar el corazón perdido. Tu hijo no necesita que le enseñes teóricamente sobre el amor. Necesita ver cómo tú aprendes a amar, cómo luchas con tus propias limitaciones, cómo creces y te transformas. No necesita que le prediques sobre el perdón. Necesita verte perdonándote a ti mismo por los errores del pasado y del presente. Déjame contarte sobre Julio, un hombre de 46 años que aplicó estas enseñanzas en su vida de una manera que cambió todo. Julio tenía un hijo de 22 años que no le hablaba desde hacía 3 años. La relación se había roto después de una discusión violenta, donde Julio, sin darse cuenta, había repetido exactamente las mismas palabras crueles
y destructivas que su padre le había dicho a él cuando tenía esa edad. «Eres un inútil. Nunca vas a hacer nada en la vida», le había gritado a su hijo en un momento de ira ciega. Al principio, Julio hizo lo que muchos padres hacen. Justificó su comportamiento, culpó a su hijo por ser demasiado sensible, minimizó el daño causado. Pero después de meses de silencio total, algo cambió en él. En lugar de insistir en que su hijo lo perdonara, en lugar de enviar mensajes pidiendo disculpas vacías, Julio decidió aplicar la sabiduría de Confucio. Comenzó terapia para sanar sus propias heridas de la infancia. Empezó a entender cómo el dolor no procesado de su propia crianza había estado dirigiendo su comportamiento como padre. Aprendió a reconocer cuándo estaba actuando desde el dolor y no desde el amor. Practicó nuevas formas de comunicarse, de escuchar realmente, de estar presente emocionalmente. Trabajó en desarrollar la capacidad de regular sus emociones antes de responder. No le envió mensajes a su hijo pidiendo perdón. No lo presionó para que volviera. No trató de forzar una reconciliación. Simplemente comenzó a convertirse en el padre que él mismo había necesitado cuando era niño. 9 meses después, su hijo lo llamó. No para reconciliarse inmediatamente, sino porque había notado los cambios reales y genuinos en su padre. Había visto las publicaciones en redes sociales donde Julio hablaba abiertamente sobre su proceso de sanación, sin victimizarse, sin culpar a nadie, simplemente compartiendo su crecimiento. Había escuchado de otros familiares sobre el trabajo interno real que Julio estaba haciendo. ¿Sabes por qué funcionó? Porque Julio entendió algo fundamental que Confucio enseñaba. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar completamente quién eres en el presente. Y cuando cambias auténticamente quién eres, cambias automáticamente la dinámica de todas tus relaciones. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más profundas y mal entendidas de Confucio: el concepto de Xiao, la piedad filial. Pero aquí necesito aclarar algo que la mayoría de la gente malinterpreta completamente. La piedad filial no significa que los hijos deben obediencia ciega a los padres. Como dice Confucio claramente en las Analectas, cuando un padre sigue un camino que no es recto, un hijo no puede abstenerse de protestar. De ahí que obedecer los mandatos de un padre sin objetar no sea piedad filial. Esto significa algo revolucionario para tu situación. Tus hijos tienen no solo el derecho, sino incluso la responsabilidad moral de alejarse de ti si tu comportamiento les está causando daño emocional. Su distanciamiento no es rebeldía, no es ingratitud, no es falta de respeto, es autoprotección, es inteligencia emocional, es exactamente lo que deberían hacer. La verdadera piedad filial, según Confucio, surge cuando los padres se convierten en personas genuinamente dignas de respeto y amor. No por su autoridad, no por su poder, no por el hecho de ser padres, sino por su integridad, por su sabiduría, por su capacidad de crecer y cambiar, por su habilidad de amar incondicionalmente. Si tus hijos se han alejado, la pregunta no es, ¿cómo hago para que regresen? La pregunta es, ¿de qué se están protegiendo cuando se alejan de mí? ¿Qué aspectos de tu comportamiento, de tu forma de comunicarte, de tu manera de manejar las emociones, de tu incapacidad para verlos realmente, les resultan tóxicos o dolorosos? Y aquí viene la parte más difícil, pero también la más liberadora de todo este proceso. Aceptar que tal vez tienen razón. Tal vez su alejamiento es completamente justificado. Tal vez tú, sin darte cuenta, sin intención maliciosa, has estado repitiendo patrones que los lastiman. Tal vez tus intentos de amor se sienten como control,
Tal vez tus intentos de conexión se sienten como invasión. Tal vez tus intentos de ayuda se sienten como crítica. Mencio enseñaba que el camino está cerca, pero la gente lo busca lejos. El asunto es simple, pero la gente lo busca en lo complicado. El camino para recuperar a tus hijos no está en técnicas de manipulación emocional. No está en estrategias para ganar su cariño. No está en regalos o promesas o súplicas. Está en el trabajo más cercano y simple que puedes hacer: sanar tu propio corazón herido y aprender las habilidades emocionales que nunca tuviste. Esto me recuerda otra enseñanza poderosa de Confucio en las Analectas. Cuando veas a un hombre sabio, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre necio, examínate a ti mismo. Cada vez que veas una familia funcional, una relación padre-hijo saludable, en lugar de sentir envidia o hacer excusas sobre por qué ellos lo tienen más fácil, pregúntate qué puedes aprender de ellos. ¿Qué hacen diferente? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo manejan los conflictos? ¿Cómo crean seguridad emocional? Y cada vez que veas los errores de otros padres, úsalo como un espejo para examinar honestamente tus propios patrones. ¿En qué formas podrías estar repitiendo esos mismos errores? ¿Qué comportamientos tuyos podrían estar generando el mismo tipo de daño? La enseñanza de Shongyun, la moderación o el justo medio, es absolutamente crucial en este proceso de sanación. Muchos padres que vienen de infancias difíciles oscilan peligrosamente entre extremos. O son demasiado permisivos porque no quieren ser como sus padres autoritarios. O son demasiado estrictos porque creen que esa es la única forma de poner límites y enseñar respeto. Pero el justo medio confuciano no es un punto fijo entre dos extremos. No es simplemente ni mucho ni poco. Es algo mucho más sofisticado. Es la capacidad de encontrar la respuesta exacta, específica y apropiada que cada situación particular requiere. A veces tus hijos necesitan firmeza y límites claros. A veces necesitan flexibilidad y comprensión. A veces necesitan que los escuches sin juzgar. A veces necesitan que actúes decisivamente. A veces necesitan espacio. A veces necesitan cercanía. La sabiduría del justo medio está en desarrollar la sensibilidad emocional y la intuición para saber exactamente qué necesitan en cada momento específico. Pero para desarrollar esa sensibilidad, primero necesitas estar en paz contigo mismo. Necesitas haber procesado tus propias heridas lo suficiente como para no estar constantemente reaccionando desde el dolor. ¿Qué es lo que realmente deseas en tu relación con tus hijos? Y te pido que seas brutalmente honesto contigo mismo en esta respuesta. Si tu respuesta es que me obedezcan, que me respeten porque soy su padre, que me den la razón, que reconozcan todo lo que he hecho por ellos, entonces tu voluntad aún no es sincera. Estás operando desde el ego herido, no desde el amor. Si tu respuesta verdadera es que sean felices, que se sientan seguros, que sepan que son amados incondicionalmente, que desarrollen todo su potencial, que tengan relaciones saludables, entonces estás comenzando a rectificar tu corazón y puedes empezar el verdadero trabajo de cultivarte a ti mismo. Pero incluso esta respuesta necesita ir más profundo, porque la pregunta real es: ¿estás dispuesto a que tus hijos sean felices de maneras que tal vez tú no entiendas? ¿Estás dispuesto a que se sientan seguros incluso si eso significa alejarse de ti temporalmente? ¿Puedes amarlos incondicionalmente incluso si no te eligen a ti como su persona de confianza en este momento? Te voy a contar algo sobre María,
Una madre de 50 años que tuvo que enfrentar exactamente esta pregunta. Su hija de 25 años había cortado completamente la comunicación con ella después de años de una relación tóxica. María había crecido con una madre narcisista y, sin darse cuenta, había desarrollado muchos de los mismos patrones: control emocional, victimización, incapacidad para validar las emociones de su hija. Durante 2 años, María luchó contra la realidad. Trataba constantemente de forzar el contacto, enviaba mensajes manipulativos llenos de culpa, hablaba mal de su hija con otros familiares, pero nada funcionaba. Su hija permanecía firme en su decisión. Fue hasta que María realmente entendió la enseñanza confuciana del amor incondicional que todo cambió. Se dio cuenta de que si realmente amaba a su hija, tenía que respetar su decisión de alejarse. Tenía que aceptar que su hija estaba haciendo lo que necesitaba para proteger su bienestar emocional. Y tenía que hacer el trabajo interno de convertirse en alguien con quien fuera realmente seguro tener una relación. María comenzó terapia. Trabajó en entender y sanar los patrones que había heredado de su propia madre. Aprendió sobre límites saludables, sobre comunicación no violenta, sobre cómo validar emociones sin tomar las cosas personalmente. Y lo más importante, aprendió a amarse a sí misma de la manera que nunca había sido amada. 3 años después, su hija la contactó. No porque María hubiera presionado o manipulado la situación, sino porque había notado cambios reales y sostenidos en el comportamiento de su madre. Había observado desde la distancia cómo María había dejado de hablar mal de ella, cómo había respetado sus límites, cómo había hecho el trabajo real de crecimiento personal. Su primera conversación duró apenas 10 minutos. Su hija puso límites muy claros sobre el tipo de relación que estaba dispuesta a tener. Pero era un comienzo. Y María lo recibió con gratitud genuina, sin exigir más, sin victimizarse, sin hacer que fuera sobre ella. 2 años después de esa primera llamada, tienen una relación completamente nueva. No es la relación que María había imaginado, pero es auténtica, respetuosa y genuinamente amorosa. La última enseñanza que quiero compartir contigo viene de la doctrina del medio, donde Confucio explica que la verdadera armonía familiar, Jia-Ge, no es la ausencia de conflicto, no es fingir que todo está bien, no es evitar conversaciones difíciles, es la presencia de amor incondicional y seguridad emocional en medio del conflicto. Puedes estar en desacuerdo con tus hijos, puedes sentirte frustrado con sus decisiones, puedes incluso necesitar poner límites firmes con su comportamiento, pero en el fondo de todo esto, ellos siempre deben sentir que son amados por quienes son, no por lo que hacen o dejan de hacer. ¿Tus hijos sienten ese amor incondicional? ¿O sienten que tu amor y tu aprobación dependen de su comportamiento, de sus logros, de que cumplan con tus expectativas? ¿Sienten que pueden ser completamente auténticos contigo sin miedo a ser juzgados, criticados o rechazados? Si estás sintiendo un nudo en el estómago mientras escuchas esto, si estás reconociendo patrones en tu propia vida que no sabías cómo cambiar, si estás viendo con claridad por primera vez algunas de las dinámicas que han estado saboteando tu relación con tus hijos, entonces algo profundo está comenzando a moverse en tu interior. Y ese movimiento, esa incomodidad, esa honestidad dolorosa, es exactamente el primer paso hacia la transformación real. Te voy a pedir que hagas algo que puede resultar muy difícil, pero que es absolutamente necesario. Detente un momento y piensa honestamente en tu propia infancia. Piensa no solo en lo que tus padres hicieron mal,
sino en lo que necesitabas escuchar de ellos y nunca escuchaste. Piensa en el tipo de abrazo que necesitabas y nunca recibiste. Piensa en la validación emocional que necesitabas y nunca llegó. Piensa en la seguridad que necesitabas sentir y nunca experimentaste. Ahora, aquí viene la parte crucial. Imagínate dándote a ti mismo esas palabras, ese abrazo, esa validación, esa seguridad. Porque aquí está la verdad que Confucio entendía profundamente. No puedes dar lo que no tienes, pero puedes aprender a dártelo a ti mismo para después poder dárselo auténticamente a otros. Este es el trabajo más importante que puedes hacer como padre. No es convencer a tus hijos de que regresen. No es demostrarles cuánto has cambiado. Es realmente cambiar. Es convertirte en la persona que tú mismo necesitabas cuando eras niño. Es desarrollar la capacidad de amarte a ti mismo, de manera que puedas amar a otros sin necesidad, sin desesperación, sin condiciones. Como dice Confucio en las Analectas, no te aflijas por no ser conocido por otros, aflígete por no conocer a otros. Deja de afligirte porque tus hijos no te entienden, porque no reconocen tus esfuerzos, porque no ven tu amor. Comienza a afligirte por no conocer realmente a tus hijos. ¿Qué los motiva más allá de lo que tú quisieras que los motivara? ¿Qué los asusta realmente? ¿Cuáles son sus sueños auténticos, no los que tú tienes para ellos? ¿Cuáles son sus heridas, las causadas por ti y las que no? ¿Cuáles son sus formas únicas de recibir y expresar amor? Y aquí está la pregunta más importante de todas. ¿Los conoces como personas individuales? ¿O solo los conoces en relación a ti como padre? ¿Puedes verlos y amarlos por quienes realmente son? ¿O solo puedes amarlos cuando actúan de maneras que te hacen sentir como un buen padre? La historia de Carmen, la mujer que te mencioné al principio, tiene un desarrollo esperanzador. Después de 2 años y medio de trabajo terapéutico intensivo, Carmen aprendió que ser madre no se trata de ser perfecta. Se trata de ser auténtica. No se trata de nunca cometer errores. Se trata de saber disculparse genuinamente cuando los cometes, de hacer las reparaciones necesarias, de cambiar realmente el comportamiento. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de estar dispuesta a aprender junto con tus hijos, de crecer junto con ellos. Aprendió también que una disculpa real no es «siento mucho que te hayas sentido lastimado», que sigue poniendo la responsabilidad en la sensibilidad del otro. Una disculpa real es «siento mucho haberte lastimado, entiendo específicamente cómo mi comportamiento te afectó. Estoy haciendo el trabajo para cambiar ese patrón. ¿Y qué necesitas de mí para que puedas sentirte seguro conmigo?». Si sientes que has perdido a tus hijos, si sientes que es demasiado tarde, si piensas que el daño ya está hecho y es irreparable, déjame recordarte algo que Confucio enseñaba. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. El proceso de sanación familiar no es rápido, no es lineal. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, requiere que seas brutalmente honesto contigo mismo sobre los cambios que necesitas hacer. Requiere que dejes de esperar que tus hijos cambien y te enfoques completamente en tu propio crecimiento. Pero es posible. Miles de familias han sanado heridas que parecían completamente irreparables. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los padres que logran restaurar la relación con sus hijos y los que la pierden para siempre? Los primeros entienden que la transformación debe comenzar en ellos mismos, sin condiciones, sin expectativas de reciprocidad, sin plazos. Confucio lo expresó perfectamente en las Analectas. El hombre superior busca en sí mismo,
El hombre inferior busca en los demás. Deja de buscar que tus hijos cambien, que entiendan, que perdonen, que regresen. Busca en ti mismo. Busca las heridas que necesitas sanar, las habilidades que necesitas desarrollar, los patrones que necesitas romper, la persona que necesitas convertirte. Si este mensaje ha removido algo profundo en tu interior, si sientes que ha llegado el momento de comenzar ese proceso de transformación real, entonces comparte este video con otros padres que también están cargando con el peso de una infancia difícil y el dolor de ver a sus hijos alejarse. Porque sanar en comunidad, saber que no estás solo en esta lucha, es mucho más poderoso que intentar sanar en la soledad y el aislamiento. Tus hijos están esperando. No están esperando que seas perfecto. No están esperando que tengas todas las respuestas. No están esperando que borres el pasado. Están esperando que te conviertas en el padre o la madre que ellos necesitan. No el que tú crees que deberías ser basado en tus propias heridas o expectativas. Como enseñaba Confucio, el padre que no enseña a su hijo sus deberes es tan culpable como el hijo que los ignora. Pero recuerda siempre, el primer deber, el más importante, el que hace posible todos los demás, es enseñarles cómo amar y ser amado. Y eso solo puedes enseñarlo auténticamente si lo has aprendido primero tú, si has hecho el trabajo de sanarte a ti mismo, de convertirte en una persona capaz de amor incondicional. La pregunta final no es si tus hijos volverán a ti. La pregunta es, ¿te vas a convertir en alguien a quien vale la pena regresar? ¿Vas a hacer el trabajo más difícil y más importante de tu vida? ¿Crecer hasta convertirte en el padre que tus hijos necesitan y que tú mismo necesitabas cuando eras niño? Recuerda, cambiar generaciones de dolor no es fácil, pero es completamente posible y comienza contigo. Comienza hoy. Comienza ahora.